Gracias, amigos. Continuamos nosotros aquí en Bien por Casa. Gracias por acompañarnos en esta mañana de lunes 6 de junio, 10 de la mañana con 36 minutos. Ahora en nuestra secuencia, conversando con el doctor, vamos a hablar acerca de los síntomas o en todo caso los avisos que podríamos recibir antes de un infarto, ¿no? ¿Cuáles serían estos síntomas? ¿Qué podemos hacer al respecto, ¿no? Si es que realmente se pueden identificar a tiempo y si es así, pues a dónde acudir o qué hacer. Vamos a conversar con el doctor Félix Medina, él es cardiólogo. Buenos días, un aplauso para nuestro invitado, gracias. Buenos días, gracias. Gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación. Es delicado, ¿no?, hablar de ese tema, porque para muchas personas, independientemente si es que existe algún tipo de condición, ¿no?, o no, ciertas personas o algunas personas a partir de cierta edad empiezan ya a preocuparse y a tener el tema del infarto como un fantasma cercano, ¿no? En verdad sí es una cosa preocupante porque es un cuadro muchas veces fatal. Las estadísticas son muy claras y solamente la mitad de los pacientes logra llegar a un hospital para ser atendido y la otra mitad fallece en sus casas o en el camino. Por lo tanto, es una cosa muy dramática. Las cifras en nuestro medio no se conocen exactamente, pero se dicen que hay entre 2.000 a 4.000 infartos por año. Es lo que es en el Perú, y siendo una de las primeras causas de mortalidad importantes, ¿no? ¿Cuáles serían las causas por las cuales una persona podría sufrir de un infarto? Claro, ahí hay que conocer dos situaciones importantes, ¿no? La primera cosa es que lo ideal es que uno prevenga el infarto. Y eso va desde el momento en que uno tiene que ver condiciones que uno puede hacer lo que tenga un infarto. Para empezar, el infarto pues significa que una arteria, que es una tubería que se encarga de dar sangre al corazón, se tapa, porque hay una grasa que se ha obstruido, un coágulo que se ha obstruido, deja de dar sangre al corazón y por lo tanto el corazón muere, un pedazo del corazón muere. Entonces la gente que está predispuesta son con los típicos factores de riesgo. En latinos, como nosotros, se ha estudiado esto muy profundamente y los latinos tenemos un comportamiento diferente. Y la primera condición para que tengamos infartos es la obesidad abdominal. O sea, las personas que tienen mucho abdomen prominente, que tenemos muchos kilos de más, no solamente por los kilos de más, sino por la barriga popularmente muy prominente, eso es un factor de riesgo importante. A la par de lo que significa pues hipertensión, diabetes, por ejemplo, cigarro, por ejemplo, tabaco, colesterol alto. Son las 4 o 5 causas más importantes. De hecho, el infarto no es casualidad, no es una cuestión de mala suerte, es porque uno acumula factores. ¿Este infarto puede presentarse en cualquier momento, a cualquier edad? Eso es lo más dramático, ¿no? Porque últimamente estamos viendo en los hospitales gente muy joven. Estoy hablando de gente en los 30, 40 años. Antes lo veíamos clásicamente en los 60, 70. Claro, uno a partir de los 40, 50 tiene ya un factor de riesgo por ser en esa edad. Pero cuando uno tiene factores de riesgo, puede tener un infarto a los 30 o los 40. Y eso es ya más o menos común. La estadística apunta que se presenta más en varones, en mujeres. ¿Qué dice ahora? Porque antes la literatura creo que apuntaba un poco más a los varones, ¿verdad? Bueno, ustedes las mujeres tienen cierta protección mientras que tengan la edad fértil y su sistema hormonal completamente operativo. Y por eso es que los infartos son más frecuentemente en los hombres en las primeras décadas de la vida. Pero una vez que pasan los 50, 60 años de la mujer, ya las tasas de infartos se incrementan más. Ahora, la mujer pierde toda su protección si la mujer es diabética, si es fumadora, que ahora está muy común eso, si la mujer tiene muchos kilos de más, tiene mucho estrés, mucho sobrepeso. Entonces, todas esas cosas ya anulan un poco su sistema hormonal que las protege de alguna manera, ¿no? ¿Tiene que ver algo lo hereditario? Si es que uno tuvo familia o padres que, digamos, tuvieron un infarto, ¿uno puede heredar esa condición? Bueno, en esa misma línea de pensar de que hay factores que uno le corresponden o que lo predisponen, está la historia familiar, eso se llama historia familiar de enfermedad prematura. Si yo tengo un familiar, padre o madre, básicamente, porque no vale ni el abuelo ni el tío, estamos hablando de padre o madre. Si mi padre antes de los 55 años tuvo un problema similar, ya tengo un factor genético. Si mi madre antes de los 65 años también tuvo un problema similar, llámese infarto, problema cerebral o inclusive bypass precoz, también es un factor genético de por medio. Es lo que se conoce actualmente. Claro, entonces sí puede ser algo que se hereda entonces. Sí, pero como digo, insisto mucho en eso porque es importante para todo el público que sepa esto, que en latinos el 90% de los infartos es porque hay un factor detrás. El 10% es por el factor genético, o sea, la mala suerte, ya que uno le tocó pues, tener esa genética. Pero en el 90%, 9 de cada 10 se infartan porque tiene un factor que no lo reconocen, no lo atacan, no lo corrigen y por lo tanto pues, ocurre la tragedia, ¿no? Claro, entonces estos factores son las enfermedades o en este caso las condiciones como diabetes, hipertensión. Los factores de riesgo tradicionales se llaman esos. Diabetes es una enfermedad muy prevalente hoy en nuestro medio, en nuestro país acaban de publicarse las cifras más exactas.
Tenemos 7% de diabéticos, que significa 1,5 millones de diabéticos en nuestro país, muchos de ellos no tratados. Tenemos hipertensión, 30%, 5 millones. Tenemos obesidad, 5 millones. O sea, estamos hablando de mucha gente que está dando vueltas y que están con mucha riesgo. Ahora, el tema de la circunferencia abdominal eso es algo importante también, porque hay personas que pueden ser, digamos, delgadas, pero con un abdomen prominente. Estas personas también se encuentran en riesgo. Has leído un artículo seguramente que acaba de aparecer últimamente. Es lo que le llaman la obesidad, pero básicamente centrada a lo que significa el perímetro abdominal. Existe ese problema y es típico de latinos, en que uno sabe que tiene kilo de más cuando se mide, se pesa y se talla. Entonces ahí le sacan un índice de masa. Claro. Dice, yo tengo sobrepeso, tengo obesidad. Ese es lo clásico. Pero ahora hay un grupo de pacientes que se acaba de publicar eso justamente. La gente que tiene un índice de masa, por peso y por talla estoy bien. Dicen, estoy perfecto. Pero le dices, pero no te has mirado al espejo. ¿Y por qué no te has mirado al espejo? Porque tienes una barriga prominente. Entonces, esa barriga prominente, a pesar que tiene un índice de masa normal, te da 2.5 veces más de mortalidad. O sea, tienes mucho más riesgo de mortalidad. O sea, es un punto bien interesante y bien importante que mucho se aplica en el poblador latino. Claro. Que es típicamente nosotros, ¿no? Somos los que tenemos ese tipo de características. ¿Cuánto de circunferencia abdominal tiene que haber de prominencia para empezar a preocuparnos? Esa es la pregunta de oro. Lo que pasa es que este perímetro abdominal que se llama síndrome metabólico, que predispone, ¿por qué es importante? Porque predispone no solamente de infarto, sino predispone de diabetes. Es la primera causa por la cual la gente se hace diabética. Cuando comienza a crecer la barriguita, uno no se da cuenta y uno se hace diabético a largo plazo. Entonces siempre ha sido la pregunta, los americanos, los europeos, los asiáticos tienen perímetros bien claramente estudiados en su población. Entonces, hasta hace poco nos daban un número para nosotros arbitrario, pero ya hay números de nosotros, de latinos. En hombres, clásicamente es 96 centímetros, que muchos de nosotros lo cumplimos fácilmente. Y en mujeres, pese a que uno puede ser un poco más condescendiente, está entre 92 a 94 centímetros. Nos decían que tenían 80, pero 80 solamente son pues las personas muy esbeltas, pero hoy por hoy en hombres es 96 y en mujeres un poco menos, 92 o 94. O sea que hay que medirse la cintura para saber si estoy en riesgo o no. Qué peligroso, ¿ah? Tenemos preguntas, sí, terrible. Tenemos preguntas del público. Jimena dice, hola, esta es mi pregunta. Es que cuando corro o hago ejercicio en exceso en el colegio, mire, está en el colegio, por educación física, me duele mucho el pecho en el corazón y me falta el aire. Y eso me preocupa. Y en ese momento tengo que descansar porque, o si no, me duele mucho más y me mareo. ¿Será porque mi mamá me tuvo a luz con la presión alta y eso me preocupa que me dé un infarto por dolor en el pecho y la falta de aire? Una jovencita que está en el colegio. Bueno, asumimos de que es una persona muy jovencita, ¿no? Entonces, en ellas es inusual, por decir, muy raro que ocurra un infarto, ciertamente, salvo que tenga una enfermedad congénita, una deformación de sus arterias. El dolor de pecho, generalmente, en esas personas tan jóvenes es porque demandan mucho, de repente está poco acostumbrada a hacer ejercicio, hace mucho esfuerzo y tiene ese dolor de pecho, pero por cansancio, fatiga. Pero el dolor de pecho por infarto, más que el infarto es un dolor muy duro, muy intenso, que es lo que dicen, pues, un dolor como de causa de muerte, porque uno siente que se va a morir por el dolor. Es como imagínense la pata de un elefante que le ponen encima a uno, ese es un dolor muy opresivo, muy intenso. Wow. Pero no es el dolor que me menciona aquí propiamente, ¿no? ¿Y puede suceder que a una persona le dé un infarto, digamos, por un exceso de ejercicio? Hemos visto casos de futbolistas que han quedado tendidos, ¿no? Absolutamente, o sea, eso es completamente cierto. O sea, si uno excede su capacidad biológica, si yo me quiero competir con un muchacho de 20 años, pues salgo perdiendo, evidentemente, ¿no? Claro. Y entonces, cuando uno se excede y no se mesura en sus capacidades, uno se arriesga porque está sometiendo al corazón a mucho esfuerzo y por lo tanto sí puede precipitar un infarto por eso. Las arterias pueden no dar lo suficiente sangre y por lo tanto se mueren. Y eso origina ese tipo de problemas. Pero ahora, hay que ser muy claros de que, lamentablemente, y ahí viene el problema de los factores de riesgo, la gente que tiene problemas en sus coronarias no siente molestias. El 80% de personas no tienen molestias previas. No les avisa antes que se van a infartar. Ocurre bruscamente. Solo el 10-20% ya les va avisando. Me está doliendo el pecho cada vez que camino, me estoy cansando, me estoy fatigando. Entonces eso ya uno le dice, algo raro está pasando. Pero el 80% es súbito, brusco. ¿Y por qué? Por los factores de riesgo. Claro, claro. Terrible. Milagro Sotomayor dice, tengo 23 años y constantemente tengo hincones alrededor del pecho acompañado de bochornos. ¿Podría ser un síntoma de un posible infarto? Nuevamente, ¿no? O sea, la idea aquí del infarto es un cuadro agudo, súbito, que si se aparece, ese no para. O sea, el infarto es una cosa que inminentemente tiene que ser trasladado a un hospital.
O sea, lo que uno tiene que reconocer es que si te duele el pecho, de la manera que estamos diciendo, como un peso encima y no calma en los siguientes 20 minutos o 10 minutos, debe acudir inmediatamente a un hospital. Hay un tipo de dolor que se llama angina, que es cuando uno hace ejercicio, pero en los 23 años nuevamente diría que es poco probable, ¿no? De todas maneras hay que examinarla o evaluarla, ¿no? Pero es poco probable. Hay algunos síntomas y también algunos consejos que circulan sobre todo por las redes, que dicen cómo prevenir un infarto. Entonces a la persona, más o menos lo que recuerdo haber leído alguna vez, que tosa, ¿no? Le indican que tiene que toser, que tiene que, digamos, tener una presión o algo así. Luego, evidentemente, mientras se traslada, mientras llaman al número de emergencias. Pero, ¿es cierto esto? Lo que yo diría es que ocurrido el evento, si está con pleno dolor, lo inmediato es que trasladarlo, porque uno en la casa no puede asistirlo mayormente, salvo que ocurra pues una tragedia y ocurre un paro cardíaco que tiene que hacer maniobras. Pero en el momento mismo, una de las cosas que sí es estratégica, por ejemplo, es dar aspirina. Uno da una aspirina, que puede ser de 300 miligramos, 80 miligramos, que dosis comunes, que la mastique, y esa aspirina es un antiplaquetario y evita que no se extienda más el infarto. Es una de las primeras medidas que uno puede hacer. Si se equivoca, lo más que te va a provocar pues, un poquito de gastritis, un poco de ardor, pero si no te equivocas, estás golpeando fuerte en lo que significa menos mortalidad. Pero lo siguiente es trasladarlo inmediatamente, airearlo bien, darle buena cantidad de oxígeno, ventilarlo bien, no el acúmulo de gente que siempre hay en estas casas y tratar de, sino darle bastante oxígeno para que esté bien ventilado. La gente que tiene un infarto en ese momento se deshidrata mucho, pero en ese momento no va a poder tomar líquidos, hay que colocar en la vena. Entonces yo diría que, y eso es muy crucial, aquí importan los minutos, lo que hay que hacer es trasladarlo. ¿Cuáles son los síntomas, digamos, para reconocerlos desde fuera? Además del dolor intenso, que ya queda claro que es un dolor realmente fuerte, ¿no? Como si estuviera la pata de un elefante pisándonos. Pero además del dolor, ¿hay algún otro signo visible que uno pueda reconocer? Lo que tiene, nuevamente, el dolor es importante. Cuando está en pleno infarto, lo más común es que sea en infarto. Ahora, tengan cuidado con que hay poblaciones como los hipertensos, los adultos mayores, las personas bastante mayores, 80, 70 años, las mujeres mismas, los diabéticos, no dan síntomas típicos, ya engañan, ya uno se confunde mucho. Puede ser que tenga un dolor abdominal, un mareo y se están infartando. O sea, son los síntomas, nosotros llamamos síntomas aberrantes o síntomas no típicos. En los casos de infarto típico es el dolor intenso, son los típicos dolores que causan la muerte por dolor, porque es muy, muy intenso, es un dolor terrible. El paciente se pone sudoroso, comienza a transpirar profusamente. Es increíble, como estoy haciendo ejercicio y están transpirando tremendamente, se ponen pálidos, fríos tremendamente, entonces, y tiene una sensación de angustia, y uno ve sus caras y es como una sensación de muerte, como que se están muriendo. Ellos dicen, me estoy muriendo. Claro. Entonces eso apuesten a que se está infartando, o sea, no, ni duden eso. Y lo único que tienen que hacer ustedes es trasladarlo como sea, pero de inmediato para que lo puedan identificar si es eso lo que está pasando. Pero eso, es básicamente eso, ¿no? La falta de aire, el dolor intenso, la sudoración profusa, la palidez, todos ustedes están mirando, incluso uno puede reconocer por el teléfono, a veces uno lo llama, doctor, me está doliendo el pecho, está usted transpirando, sí, está jadeando, está hablando, uno dice, váyase inmediatamente al hospital o váyase a la emergencia, porque algo malo está ocurriendo. Perfecto. Tenemos más preguntas. Estrella dice, hola, mi mamá es diabética hace 5 años y siente mucha debilidad y cansancio. ¿Es normal? El médico dice que sí. No, ahí sí hay que ser muy claros y muy enfáticos. El diabético, como decíamos, es muy prevalente en nuestro medio. En latinos está creciendo mucho la tasa de diabetes. Es de carácter epidémico, lamentablemente, por mal control, por dieta inadecuada, etc. Ahora están apareciendo nuevos medicamentos muy fuertes y muy importantes, muy potentes. Pero es muy importante que el diabético esté bien controlado. Y no hay que compararse con el diabético, puede tener problemas de este tipo y no da síntomas típicos. Un cansancio, una fatiga media rara. No esperen el dolor típico, porque el diabético no hace el dolor típico. Muchas veces nuestros alumnos y nuestros residentes les decimos, ten cuidado con esos diabéticos porque tú dices que no tienen nada, pero mejor vigílalos, tómale un electro porque estos pacientes ese síntoma es muy traicionero, no es el síntoma típico. ¿Qué síntomas podría, sentir un diabético o en todo caso, cuáles son aquellos que podríamos nosotros reconocer? En plena crisis, un diabético, por ejemplo, que está medio confuso, de pronto está lo más bien y hoy día amanece medio confuso, medio incoherente, comienza a hablar cosas que no son ciertas o de repente se pone medio atontado. Una fatiga insospechada, como que hoy día estoy muy cansado, me siento muy, muy agotado. Ciertamente el dolor, que siento una palpitación, que me falta un poco el aire. Ese tipo de cosas deben dar una clave de que el dolor abdominal, por ejemplo, uno puede pensar que tiene un dolor de un cólico, una diarrea, por ejemplo, y sin embargo no tiene nada de dolor abdominal, lo que tiene es un infarto porque tiene dolores atípicos. Entonces en el diabético hay que ser muy, muy cauteloso, igual que en el adulto mayor, e incluyendo a las mujeres también, porque también dan síntomas muy extraños y uno se confunde y la confusión acá pues significa
el daño para el paciente, porque significa la muerte. Por supuesto. Tenemos más preguntas. BK Cervantes dice, hola, buenos días, tengo una duda. Yo sufro de hipertiroidismo y algunas veces me duele mucho el pecho. ¿Tiene que ver con eso? Sí, hay que tener cuidado porque la tiroides, que es una glándula que tenemos acá y produce sustancia de tiroides, provoca mucho problema cardiovascular. El hipertiroidismo es un estado en que el corazón está muy acelerado y sí pues, puede predisponer al infarto. Entonces hay que asegurarnos que la tiroides esté controlada y eso se hace con exámenes de sangre, no hay otra manera. Si la tiroides está bien controlada no pasa nada, pero si está en hipertiroidismo sí puede provocar un infarto porque lo acelera el corazón. Es posible. Y arritmias también. ¿Y también con síntomas atípicos? Totalmente atípicos. El hipertiroideo puede confundir porque es un sujeto nervioso, con ojos saltones, inquieto, sudoroso, entonces se está infartando. Eso no pasa que tiene su hipertiroidismo que no está controlado. Estas personas con este tipo de condiciones, ya sea en diabetes, hipertiroidismo, hipertensión, ¿pueden hacer ejercicios normal, natural, como cualquier persona? Y en este caso, perdón, voy a completar la pregunta, ¿el ejercicio puede ayudar a prevenir? Es muy apropiado lo que menciona, ¿no? O sea, el tema es que si son factores de riesgo hay que reconocerlos, identificarlos. Pero esos factores, si bien no se curan, la diabetes, la hipertensión, hipertiroidismo no se cura, pero sí se controlan. Son enfermedades crónicas que se controlan. El control deriva de medicamentos, de la atención médica, pero hay un componente importantísimo que es los estilos de vida. El estilo de vida pues significa pues la mejor dieta posible, el mejor peso posible e indispensable que hagan ejercicio, pero un ejercicio regulado. El ejercicio regulado significa unos 30, 40 minutos, 5 veces por semana, eso ya los ayuda. Les baja la presión, la glucosa se baja, o sea, el azúcar se baja en la sangre, controlan mejor y todo va mejor. Definitivamente es una estrategia, no es una consejería barata que uno diría, claro, no, hacen poco ejercicio. No, es como un medicamento, es religioso, tiene que hacerlo muy claramente. ¿Cómo poder establecer la diferencia entre un posible infarto y un ataque de pánico? A veces es difícil, ¿eh? A veces es difícil porque el ataque de pánico, uno lo puede sacar porque qué persona sea. Si yo veo que es una persona joven, está muy intranquila, muy nerviosa, lo interrogo rápidamente, podría ayudarme una idea de que esto debe ser más pánico que otra cosa. Pero como yo siempre les digo a mis alumnos y residentes, mira, cuando tengas dudas, lo único que tienes que hacer es que apenas vengas al paciente de la emergencia, tómale un electrocardiograma, que es un examen muy sencillo, una tira que se hace en segundos y ahí tiene un punto de apoyo. Clínicamente puede confundir. Y también uno puede subestimar. Puede decir, no, este está nervioso, está inquieto, no le das caso, está histérico, ha tenido un problema en casa. Y sin embargo el sujeto está pero angustiado porque sí se está infartando. Entonces, a veces es difícil, no es muy fácil con el ataque de pánico porque simula mucho. Claro, Los que tienen pánico se pueden infartar. Y es cierto que pueden simular también un infarto, a veces pueden ser simuladores, pero hay métodos felizmente, o sea, no es cuestión de, por eso tienen que ir al hospital inmediatamente. Por supuesto, no, y en cualquiera de los casos tampoco hay que subestimar, ¿no? Porque igual el ataque de pánico en sí mismo también es una patología. Es un problema serio. El ataque de pánico no es que yo tenga solamente miedo, sino que es un problema de neurosis, entonces tiene que verlo con un especialista, aconsejarlo bien, enfrentar bien el problema para que no esté dando vueltas en los hospitales y no les hagan caso porque piensan que solamente es una cuestión de nervios, pero no, es un problema de salud. Correcto. Tenemos más preguntas. Ángel, hola, tengo una duda. Cuando tomo energizantes, se me acelera el corazón y me agito más. Caramba, este punto es importante. Es importante porque lastimosamente estamos en la época pues de los cuerpos esbeltos, de las cinturas, de esa serie de cosas, entonces a veces abusan mucho y hacen ejercicios desmesurados y a veces por la aprensión de querer tener pues la figura esbelta o tener los músculos, usan mucho este tipo de sustancias, energizantes, una serie de cosas. Uno nunca debe tomar algo que no sabe que tiene. Entonces los energizantes a veces tienen ese tipo de sustancias que son muy agitadoras del corazón y sí pueden precipitar problemas, desde arritmias y sí pueden dar problemas de infartos cuando tienen sustancias muy tóxicas, ¿no? Muchas de estas sustancias tienen tipo tiroides o tienen tipo sustancias anabólicas y eso hace que el sujeto pueda entrar en riesgo. El consejo es siempre mirar qué es lo que está consumiendo. De hecho, el ejercicio más natural es el mejor, aeróbico, movimientos bien regulado, con un entrenador si se puede o con un régimen pausado. Pero evitar cualquier sustancia extra, porque uno no necesita sustancias extras. Sí, evidentemente. Y esto me hace recordar que hace un tiempo atrás, en el mundo, digamos, de los aeróbicos, de los fitness, hubo un gran problema a nivel mundial,
porque habían unas pastillas o una, no sé qué era, una medicación, unas pastillas que, digamos, era de libre expendio, la gente lo tomaba para ayudarse precisamente en los gimnasios a marcar, a perder grasa y un poco tener esta aceleración, y resulta que había sido anfetaminas. Así es. Mi pregunta es, aquellas personas que consumieron este tipo de pastilla con anfetamina, ¿tienen secuelas para después? No secuelas, salvo que origine dependencia, porque todo este tipo de drogas originan ciertas dependencias, entonces ahí entra ya un conflicto, ¿no? Uno ya se hace adicto a esto. Clásicamente no tendría por qué darla, pero sí es posible. Lo que pasa es que con la frecuencia que uno lo va tomando en forma natural, uno entra pues en ese problema. Como digo, muchas de esas sustancias uno nunca sabe qué es lo que tienen y uno siempre pregunta qué es lo que está tomando. Muchas veces dicen, no es para bajar de peso, es un quemador de grasas, el típico quemador de grasas. Correcto. Y lo que no son quemadores de grasas, lo que son sustancias que tienen tiroides, y como la tiroides aumenta más, acelera más el metabolismo, por eso que van perdiendo peso, pero a la vez también aceleran el corazón, provocan arritmias y lo pueden predisponer al sujeto a tener un infarto y todas las consecuencias que hemos discutido, ¿no? El café, doctor. Es un mito, porque ya se han hecho unos estudios interesantes. El café no provoca mayor riesgo. Ciertamente puede dar un poquito de estado de alerta a las personas, pero no es dañino, se ha evaluado eso. Y no es que uno por consumir café tenga más infarto o tenga más riesgo cardiovascular, eso no es cierto. Ya. Ahora, siempre medido, ¿no? Porque hay personas que toman café todo el día. Lo que pasa es que la cafeína, nuevamente, si bien a rango un poco menor, pero es un estimulante. Correcto. Entonces la cafeína puede provocar en personas no acostumbradas taquicardias, aceleraciones, inquietud, insomnio. Entonces hay que mesurar como todo en la vida, pues uno tiene que tomar una mesura para no consumir mucho, para que no tenga ese tipo de problemas. En cómodas dosis. Así es, pero es un mito pensar de que el que consume café es malo. Yo puedo ser hipertenso y puedo tomar café, puedo ser diabético y puedo tomar café, eso no es problema. Perfecto. Hoy por hoy. Tenemos más preguntas. Jorge Luis Dávila dice, mi madre fue operada del corazón, le colocaron 2 stents. Quiero saber si tiene mucho riesgo de padecer un infarto. ¿Qué serían los stents, doctor? Las arterias son tuberías. Entonces, dentro de las tuberías se forma grasa. Y al taparse las arterias origina el infarto. Entonces, lo que probablemente ha tenido la persona que menciona acá es que ha tenido una angina. Entonces, lo que es el stent es una mallita, como un resorte, que se mete dentro de la arteria para abrir la arteria. Entonces, el conducto se queda abierto, pero para que no se vuelva a cerrar, uno le pone una mallita y lo mantiene ahí permeable y por lo tanto hay flujo sanguíneo. Bueno, hay que decirle claramente las cosas a la persona que está escribiendo, que sí, pues las personas que tienen un stent son personas de riesgo, claro. Mucho riesgo. Entonces hay que cuidarlas mucho, tienen que tener su colesterol perfecto, si es diabética tiene que tener su glucosa perfecta, peso perfecto, o sea, mientras mejor tenga su estado va a tener menos riesgo, pero lamentablemente sí, pues es cierto, puede tener un infarto porque ya es una persona con enfermedad coronaria, o sea, ya son personas que tienen enfermedad. El infarto es la tragedia, es cuando se tapa la arteria, muere el tejido irreversiblemente. Claro. Pero uno puede rescatarlo, puede no haber ocurrido el infarto, abrió la arteria, dio flujo, el corazón fluye y está trabajando bien y no pasó nada, pero está en riesgo, ¿no? Por último, antes de terminar, quisiera preguntar también acerca de la pastilla Viagra, ¿no? Muchos hombres, incluso hombres jóvenes, están consumiendo, tomando esta pastilla, digamos, sin previa consulta, sin acudir donde un doctor. ¿Cuáles serían los riesgos en este caso? Hay que ser también muy enfáticos ahí, ¿no? O sea, son sustancias que son exitosas, tienen una función interesante, solucionan mucho el problema de la disfunción eréctil. En los pacientes que han tenido problemas de coronarias, infartados, stents, anginosos, y que toman una sustancia que se llama nitrato, que son unas sustancias que dilatan las arterias, son Isorbide, todas las pastillas esas que uno toma que dramáticamente le sienten mejor. Entonces, en esos pacientes que tienen ese tipo de sustancias no pueden recibir Viagra de ninguna manera. En todo caso, antes de tomar este tipo de pastillas es recomendable, por más joven que sea, que pase una evaluación médica. Claro, si es muy joven es poco, porque generalmente los jóvenes lo usan para mejorar su perfil, si se quiere, ¿no? Pero no es porque lo necesiten en esencia. Claro. Pero siempre es bueno chequearlo porque puede haber otras alteraciones. El Viagra, la historia del Viagra es interesante porque cortito nomás fue usado como antihipertensivo, porque baja la presión. Pero es un antihipertensivo débil, pero baja la presión. Claro. Entonces, si uno toma un montón de sustancias que bajan la presión y se toma Viagra, le va a bajar más la presión. Claro. Y si alguien muy entusiasta se quiere tomar 2 Viagras, lo que va a significar que ha pasado, y ha habido tragedias serias por eso, inclusive localmente, por tomarse 2, 3 Viagras, por querer mejorar su perfil, su performance, lo único que han mejorado su performance, pero ya pues en el Ángel, con San Pedro. Con San Pedro, porque les va a bajar la presión terriblemente, claro, y lo único que va a originar es una tragedia irreversible. Perfecto. Uno, que no se toma más de una toma, y
Antes de tomarlo, yo recomendaría que sea una evaluación médica Por previa, supuesto. para que no entre en riesgo. Claro que sí. Pero no está contraindicado, sí puede tomarse. Perfecto, doctor, muchísimas gracias. El tiempo voló, pero creo que hemos tratado de abarcar todas las preguntas que nuestro público podría querer preguntar también o podrían estar interesados. Este tema realmente no es una broma, no es un juego. Hay que tener siempre cuidado y, por supuesto, hacernos nuestros chequeos preventivos, que creo yo es la mejor manera pues de saber si somos candidatos o no para encontrarnos con San Pedro. Pero bueno, doctor, muchísimas gracias. Un aplauso para usted. Gracias. Al corte y al volver en nuestra secuencia, ¿cómo haríamos? Vamos a aprender a preparar diferentes tipos de panes. Qué rico el pan, calientito, rico, delicioso. Y después tu ejercicio para que bajes la pancita, porque ya sabes que la pancita es de riesgo. Así que mucho pan, después ejercicio. Nos vamos al corte y regresamos con esto y más aquí en Bien por Casa. No te muevas.